Ok. Bueno, muchas gracias al doctor Víctor por haber aceptado nuestra invitación. El doctor Víctor Escobar es de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile, con quien nosotros tenemos un convenio ya desde hace 2 años. Su charla será de Data Science, pasado, presente y futuro. Quiero pues darle la bienvenida también a las demás personas que se han hecho presentes en esta sala, recordándoles que estamos en el primer ciclo internacional de webinars. Estamos en el segundo día de conferencias y las conferencias van hasta el viernes, así que quiero aprovechar esta ocasión para invitarlos a que consulten la programación en la página web de Uniconfa Cauca y está la programación en los links con los cuales ustedes se pueden conectar. Bueno, también decirles que por manejo pues de la sala y para que no le interrumpamos a nuestro conferencista, el anfitrión, que es el profesor Julio Mejía, va a tener cerrados los micrófonos y vamos a dar paso a algunas preguntas al final de la charla. Ustedes, por favor, por el chat pueden al final colocar sus preguntas o si quieren que les active el micrófono, pues el profesor Julio estará atento para que no le interrumpamos al doctor Víctor. Bueno, entonces le doy ya paso al profesor Julio para que haga la presentación de nuestro invitado. Muchas gracias, doctor Víctor. De que... Gracias, ingeniera Victoria. El doctor Víctor Escobar, como nos lo decía nuestra vicerrectora, hace parte de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Es ingeniero informático de la Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile. Entre el año 2005 y 2007 realizó y obtuvo su doctorado en sistemas inteligentes en la Universidad de Granada, en España, como parte del grupo de bases de datos y sistemas de información inteligentes. Su estudio se centró en la mejora de un modelo para obtener y analizar los perfiles de usuarios después de un proceso de minería de uso web, donde se procesan los archivos de registro. Actualmente está involucrado con la enseñanza de actividades en informática e informática en el campo de las aplicaciones KDD o descubrimiento de conocimientos en bases de datos, con un enfoque especial en la gestión de la innovación y el descubrimiento del conocimiento. El doctor Víctor cuenta con una experiencia profesional de 13 años en la UTEM y actualmente es director del Departamento de Informática y Computación de la misma universidad. Entonces le damos la bienvenida a nuestro conferencista y esperamos para todos que sea de su agrado la charla. Gracias, Julio, por la gran presentación que hiciste de mi persona. Les voy a compartir la presentación para que la tengamos a la vista. Ok. Y vamos viendo de qué trata esto. ¿La ven? ¿Se ve bien? Sí, correcto. ¿Julio se ve? Sí, perfecto. Sí. Bien, entonces, como ya saben, el título de esta presentación se llama Data Science, pasado, presente y futuro. Ya me presentó Julio, está mi nombre ahí, Víctor Escobar Geria. Soy ingeniero civil de computación, mención informática del UTEM y doctor en informática en sistemas inteligentes de la Universidad de Granada, España. Después, como dijo Julio, 3 años realizando mi doctorado. Actualmente soy director de departamento y soy parte del grupo de investigación y desarrollo de innovación tecnológica en el departamento y además formo parte del Centro de Innovación y Transferencia Tecnológica ProteinLab de la UTEM, donde también les comentaré más adelante algunas cosas relacionadas con ese tema en sí. Bien, principalmente la presentación tiene 4 grandes tópicos. Una introducción general enfocada a lo que son los datos en sí, como se visualiza actualmente, las tendencias que existen en el medio. Conversaremos y haremos la diferencia de los datos versus los macrodatos. Después hablaremos de Data Science y finalmente terminaremos con algunos proyectos orientados a ese tema principal, que es Data Science, y ahí un poco marca el pasado, el presente y el futuro, ya que son proyectos que yo he realizado, un poco comentando desde el proyecto de doctorado que fue orientado a minería web, llamarlo así, hasta algunos proyectos finales que estoy realizando tanto en ProteinLab como los proyectos con estudiantes de pregrado que hemos realizado en los últimos años. Y finalmente los proyectos que vienen para el futuro en mi persona, qué cosas voy a manejar
durante este año 2020 y los posteriores. Bien, ya todo el mundo sabe cuál es el actual de cada uno de nosotros, cómo estamos comunicados, cómo nos relacionamos de cierta forma, cómo navegamos en Internet, cuál es la cantidad de elementos, aplicaciones que utilizamos a nivel de celulares, a nivel de las plataformas que existen. Existe una intercomunicación grande en todo el mundo, a un clic de distancia, o por ahí dicen a 6 grados de distancia, ¿no? Relacionado un poco a todo con Facebook, quiero focalizarme en ese sentido. Bueno, y ahí, entre todas estas relaciones que existen, tanto de procesos, de la empresa, los procesos de negocio existentes actualmente con la web, aplicaciones, nuestro día a día, donde navegamos a través de las redes sociales, interactuamos en ellas, se va generando un cúmulo de datos importantes, mayores, de manejar por uno mismo. Aquí la revista Design of the World, Digitalization of the World, muestra un gráfico un poco el comportamiento que tendremos al 2025. ¿Ya? A esa fecha tendremos una población en términos de datos de consumidores, más de 5.000 millones de consumidores. O sea, el 75% de la población mundial estará enfocada a navegación, consumo de dispositivos, consumo de elementos que se venden por Internet. Y todos los miles de elementos y dispositivos que están conectados, que son RFID, sensores, cámaras de video, etcétera. O sea, toda la parte digital va a aumentar mucho más la tasa de datos, las transacciones de los datos a nivel mundial. Eso es sumamente importante, porque da un hincapié de que ya las cosas no van a ser igual como hace 5 años atrás, y va a evolucionar muy fuertemente en todo lo que queramos hacer en el futuro con respecto a los sistemas que se están desarrollando. Y otro tema sumamente importante es que cambia la forma de almacenar los datos, los videos, las imágenes. Por lo general ya no tenemos un disco duro, un pendrive, muy poco se utiliza eso. Todo está almacenado en la nube, en el Drive de Google, o en una nube que se pueda apagar, desde el punto de vista más de empresa. Entonces, esa es otra variación importante, que dentro de este almacén de datos haya cierta seguridad. Es un tema que se tiene que ir también trabajando en el tiempo, porque es necesaria una cierta seguridad por los datos que uno almacena en la nube. Es la principal falencia, digámoslo así, que existe actualmente. Si realmente esos datos que se almacenan en esa nube, pública, privada, realmente solamente la podemos ver nosotros, ¿ya? Eso se los dejo así como para que lo piensen de cierta manera. Ahora, muy bien, viendo un poco lo que es datos y macrodatos, pasamos a esta parte donde están los datos tradicionales. ¿A qué me refiero? Son todos aquellos datos que han sido de alguna manera almacenados en las bases de datos tradicionales. De aquí, de los años 80, 70, aparecen fuertemente los negocios y están ahí. ¿Y qué hacemos con ellos? La verdad que muy poco. Buscar a personas, identificar cuál es el cliente, saber cuáles son los datos entre sí, cuál fue la compra, la inducción, ¿ya? Entonces, en estos datos tradicionales, su gran característica es que son datos estructurados, porque tenemos separados por diferentes columnas, se pueden identificar qué estado está, cuál es el total, el tipo, si es hombre, mujer, etc. Está bien categorizado. Y para hacer un análisis, como no es tan complicado hacer un diagrama, un gráfico que me permita tomar alguna decisión con estos datos tradicionales. Pero, ¿a qué nos enfocamos o qué nos enfrentamos actualmente? A lo que son los macrodatos. A lo que en algún momento se llama también esta Big Data, por decirlo de cierta manera. Esta gran cantidad de datos
que se procesa, que se transfiere, que se intercambia día a día entre las grandes redes sociales. Aquí me faltó Instagram, que ha tenido un boom también bastante interesante en los últimos 4 o 5 años. Obviamente ya fue comparada por Facebook hace 2 años. Entonces ahí se maneja, se transfiere mucha información de la gente, comentarios que uno realiza, búsqueda que uno hace, imágenes y fotos que uno sube a Facebook. Y por otro lado tenemos todos los dispositivos electrónicos que te puede hacer una conexión entre sí, celulares, tablets, interface de controladores, etcétera. Hay un montón de elementos que han ido creciendo día a día, interactuando con los seres humanos. Y ahí aparece todo el concepto también del Smart City o ciudad inteligente, que ahí está sobrepoblado de elementos. Aquí falta colocar quizá una imagen de videos digitales, ¿ya? Que es un tema sumamente utilizado hoy, sobre todo por la enfermedad, como ya saben, del COVID. Se han implementado en diferentes lugares cámaras específicas con características que te pueden ver cuál es la temperatura de las personas que van caminando por la calle. Así identificar quizá un foco de posible contagio con ese tema. Entonces, ese es un tema súper importante. Y esto tiene ciertas características, no es cualquier dato como vimos recién estructurado. Aquí pasa a ser los macrodatos, tener muchas características, ¿ya? Y pasa a tener otro nombre como Big Data, que es un tema que ha llamado mucho la atención en los últimos 5 años, el término en sí, tanto comercial como académico. Y tiene estas características: un gran volumen, una velocidad, porque la velocidad ya no es la velocidad que habitualmente es. Tenemos una velocidad en tiempo real del análisis y permite una visualización mucho más clara al momento de tomar una decisión. Variedad, porque obviamente tenemos una gran variedad de elementos que vienen de diferentes fuentes de datos. Y esa variedad también tiene el gran problema de ser poco estructurada, sin estructura, semiestructurada, y también obviamente las bases de datos juegan un papel acá importante, porque también son parte de estos macrodatos al momento de tener un conjunto variado. La veracidad, es también ver si realmente esos datos son tan verídicos, es sumamente importante. Y también el valor que pueda tener el valor del dato, del cliente, de la persona, del negocio. Entonces hay un cuento. Y las dos últimas características que han aparecido también dentro de estas 7 V de Big Data, porque se comenzaron con 3, que son las primeras, después fueron 5, y las dos últimas de 2 años, actualmente también salen de 11 V, pero quise detenerme aquí porque la visualización es un tema muy importante, ¿ya? Cómo nosotros generamos estos paneles de controles o estos datas o de estos gráficos que me permitan de cierta manera visualizar lo que está ocurriendo actualmente o lo que está ocurriendo en el pasado o lo que podría ocurrir en el futuro. Eso va a depender mucho del área donde estemos parados. Y la viabilidad obviamente es como tenemos esa información. Entonces son características importantes que hay que visualizarlas, sobre todo cuando estemos en un proyecto orientado a lo que es Data Science, Big Data, que está mezclado un poco con inteligencia artificial. Estos son con los conceptos de una persona, de un cliente, de un punto de vista comercial. Ustedes pueden obtener diferentes tipos de interacciones, valores, datos de esta persona, este cliente, y se puede realizar diferentes tipos de elementos, cosas como analítica, información sociodemográfica y transaccional de la persona, datos de las redes sociales, datos en línea que uno deja por ahí, datos de la ubicación, etc. Una persona puede tener toda esa información o esa data, llamándolo con mayor claridad, alojada en alguna red social, alojada en una cuenta de banco, alojada en una cuenta de Netflix, digamos así. O sea, hay diferentes data que va dando vuelta por segundo de una persona y se pobla así millones de datos. Y por eso lo que se busca es que teniendo esta data, los datos, hay que limpiarlo, hay que estructurarlo de cierta manera, dependiendo de la fuente que provengan estos datos.
puede ser de las redes sociales, de texto, y que genere cierta estructura, si viene directamente de una base de datos, múltiples bases de datos, hay que integrarla y transformarla, y a partir de eso darle un contexto. Si le damos un contexto, tenemos ya una información. Si a esa información le podemos tener un significado, una inducción con respecto a todo esto, podemos tener conocimiento, y eso es lo que se busca actualmente, porque a partir del conocimiento uno puede tomar mejores decisiones. Si estamos haciendo un proceso analítico, podemos predecir ciertas situaciones, estamos generando un bot web, digámoslo así, podemos enseñarle a este bot a que pueda tomar decisiones o dar instrucciones necesarias en caso de algún tipo de error. Entonces, el logro de todo esto es obtener conocimiento, y con eso podemos hacer muchas cosas. Y ahí aparecen muchas técnicas, y ahí aparece Data Science, que es un término que yo creo que en la palestra de muchos de tener unos 5 a 8 años, más o menos, que antes se llamaba de diferentes maneras, minería de datos, KDD, digámoslo así, Big Data y Data Science. Entonces siempre ha habido muchas definiciones. Bueno, yo puse en estos días buscando definiciones, diferentes definiciones que pudiésemos poner aquí a la discusión en algún momento. Lo más seguro que lo han visto en algún trabajo de su especialidad. ¿Sí? Antonio Vázquez Brutz dice que el ciencia de datos se trata de emplear técnicas de programación para analizar datos. Obviamente tiene cierta certeza. La gente Oracle dice que está relacionado a un área interdisciplinaria, ¿ya? Que se enfoca en métodos, procesos, sistemas científicos, algoritmos, etc. Dependiendo del proyecto, es la forma que se define. Casi de ciencia de datos es la disciplina de hacer que los datos sean útiles, sumamente claro también. Por acá, ciencia de datos, Kip Byrne dice que son los datos en función de la TI. Dependiendo del contexto. Y por acá, en la Universidad de New York, en el Centro de Data Science, da una definición un poco más integral, donde indica que los datos pasan a ser como un campo muy evolutivo en la interdisciplina, ya que hay el negocio, incorpora informática, el modelado de estadística, analítica y las matemáticas. Eso yo creo que enfoca muy bien a todo este campo disciplinar que viene avanzando hace ya mucho tiempo, ¿no? Sobre todo la parte de estadística y matemática, que vamos a comentar un poquito más adelante sobre esos temas. Bien, esta es una de las metodologías que se utiliza. Lo más seguro que ustedes hayan escuchado las otras, el SEMA o XDM, que están enfocadas principalmente a negocio, orientados al proceso de negocio. Todo el XDM que está instalado en alguna herramienta como el SPSS, está instalado esta metodología de negocio. Y esta la encontré también hace un año atrás, o sea, el año pasado principalmente, y habla un poco del proceso de análisis de datos, y está muy bien claro, porque dice, ¿qué hacemos primero? Importamos los datos de alguna fuente. Luego se ordena estos datos, o sea, toda la etapa de qué datos voy a utilizar, porque obviamente uno no utiliza una data de 5 millones, va tomando datos de sectores, lo ordena. Luego hay una transformación, porque obviamente los datos pueden venir de muchas fuentes. Visualizo los datos, modelo, y así se va haciendo hasta tener un concepto de comprender qué es lo que estoy haciendo. Y a partir del modelo me pueda indicar si realmente lo que estoy modelando, estadísticamente y matemáticamente, es lo que yo estoy buscando para resolver una situación. Al final, el comunicar. El comunicar es tener la capacidad, haciendo el proceso de explicar algo muy complejo desde el punto de vista matemático y estadístico, que te permita que todas las personas comprendan lo que se está realizando. Yo encontré que este proceso clarifica muy bien todo este proceso de análisis de datos y analítica en un momento de, en vez de comunicar, puede estar mezclado un poco con predecir también el concepto. Bien. Y aparece el científico de datos, como dijo en un momento la universidad, en una definición,
de la Universidad del Centro de Data Science de Nueva York. Tenemos varios conceptos dentro de este científico: matemática, estadística, programación y del negocio. No sé si te comenté, el año pasado tuvimos un proceso de mejora dentro del departamento donde pudimos definir una nueva carrera. Nueva carrera en Chile, ya que no había ningún tipo de ingeniería en ciencia de datos, solamente había un posgrado corto y poco preciso también. Entonces definimos este perfil: un profesional capaz de unificar estadística, análisis de datos, aprendizaje automático y sus métodos relacionados para comprender, analizar los fenómenos reales. Esa es una definición que realizamos en conjunto con los profesores que pertenecen al departamento de informática, y encontré como bien centrada. No es que la hayamos hecho yo, sino porque tenía cierta relación con los conceptos que ya se estaban jugando. Y esto es una visión un poco de dónde parte muchas veces todo este concepto de data science. Encontré muy bonita esta imagen y por eso la coloqué de otra presentación que me prestó don Juan Pablo Mora, donde se ve claramente evolución. Yo aquí dentro de esta representación trato de agregar la máquina de Turing, que es de un momento sumamente importante en la Primera Guerra Mundial, si no más recuerdo, donde genera este reconocimiento de patrones en los datos de dónde iban a ser los próximos ataques. Si se dan cuenta, en el 67 comienza a aparecer la palabra reconocimiento de patrones, en 90 ya empiezan aplicaciones de Machine Learning. Eso pasa mucho en Europa y en cierta parte de Estados Unidos, jugar fuertemente con esta máquina de aprendizaje. ¿Ya? Por lo menos en Chile, mi país, todo este tipo de aplicaciones llegaron, o sea, teorías llevaron cerca del año 2000, más o menos, a hablarse algunas cosas aquí. Yo, mi trabajo de pregrado, hice un trabajo de minería de datos, pero orientada principalmente a analizar datos atmosféricos, pero utilicé varias técnicas y mayor fundamento en sí. Y en el 2000 aparecen Apple, Amazon, IBM con sus grandes aplicaciones de, bueno, Amazon, como ya saben, tiene una plataforma súper fuerte de venta de e-commerce. IBM tiene Watson, una herramienta de inteligencia artificial. Y el 2010 hacia adelante ya aparece todo lo que es redes neuronales, deep learning. Entonces aquí juega un papel más importante Facebook y Google con todo el cuento de reconocimiento semántico, búsqueda. Y Facebook juega un papel importante también en todo lo que ha sido elecciones políticas. Ahí se ha jugado un papel importante Facebook, también su integridad como plataforma. Ahí también hicieron algo data science, a ver cuál es el comportamiento de la gente de cierto sector sobre un elector. Y la idea fue cambiar quizá el parecer de esas personas de un cierto sector para la votación al otro. Y después un papel interesante psicológicamente también. Bien, data science lo podemos ver dentro de tres grandes áreas. Una de las áreas que habla principalmente del análisis de datos, que es inteligencia de negocio, business intelligence, donde uno ve ahí principalmente el cómo y el porqué de las cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron las ventas del mes pasado? ¿Por qué sucedieron eso? Entonces tenemos ahí los reportes, dashboards, los paneles de control que te permiten de alguna manera hacer ese análisis de datos. Y ahí hay un montón de herramientas, software que te permite hacer ese tipo de análisis. Ventajo, SPSS, el SAS, Tableau, ClipView, hay algunos. Y luego están los métodos tradicionales, donde también se hace análisis de datos, pero se enfoca más a la analítica. Hacer predicciones de ciertos comportamientos utilizando modelos matemáticos, principalmente matemáticos, regresiones, factoriales, agrupamientos. Y por otro lado, otra área importante son los aprendizajes automáticos, donde está la analítica,
otro tipo de técnicas más computacionales, digámoslo así, pero también basado en la estadística y en la matemática, como son clustering, regresiones, las redes neuronales, que habla un poco de predicción del futuro. Y dentro de todas estas técnicas se hace la diferencia de ser o supervisada o no supervisada o por refuerzos, este aprendizaje automático. Y también aparece un tema muy interesante que es deep learning, que es el aprendizaje sobre el aprendizaje. Genero un modelo sencillo donde genero un aprendizaje que lo uso para otra red neuronal o otra red de aprendizaje que me permite utilizar ese aprendizaje para resolver otros sistemas, ¿no? Ahí está un poco relacionado a la profundidad que se le da. Y ahí tenemos diferentes herramientas, TensorFlow de Google, Python, R, Keras, PyTorch, ¿no? Que son las utilizadas. También vamos a ver un poco de tendencia de esto. Bueno, entonces, y dentro de esto supervisado, vamos a iniciar un poco el aprendizaje. Está relacionado un poco con, tengo un conjunto supervisado, un conjunto de elementos, imágenes, y voy testeando primero con un conjunto pequeño y después hago el siguiente paso con datos nuevos para ver si realmente el modelo está funcionando. O sea, cuando hago aprendizaje supervisado, el conjunto total de elementos tengo un 70% para hacer un test, y luego con el 30% utilizo datos nuevos, o sea, un porcentaje de esos datos los obtengo nuevamente y veo si el modelo está funcionando. El no supervisado simplemente va aprendiendo sin test previo, va aprendiendo de la información que va recolectando el algoritmo o el sistema en sí. Por refuerzo es maximizar la fuerza de objetivo y se van dando observaciones. Mientras más cercano a maximizar esa fórmula, me va a dar una recompensa y dependiendo de la observación voy llegando a una meta de cierta manera. Y como se lo comenté, el aprendizaje profundo o deep learning está relacionado con el aprendizaje sobre el aprendizaje, en donde puedo generar una acción más evidente. Todo esto me permite analizar datos de señales, de imágenes astronómicas, muchas cosas. Por ejemplo, aplicaciones de imágenes para reconocer a las personas. Hay muchas series relacionadas con este tipo de elementos. Algo muy importante que se está desarrollando fuertemente en Chile, astroinformática. Aquí tenemos unos centros observatorios muy grandes en el norte y tenemos mucha data a analizar. Las más conocidas son los sistemas de reconocimiento de recomendaciones de Amazon, sistema de reconocimiento de Netflix como tal. Gracias por la figura, no sé quién está saliendo en las imágenes que no son mías. Análisis de sentimiento de usuario por Twitter y búsqueda de la web semántica por Google. Son importantes visualizar de esta manera. Esas son tendencias, un poco relacionadas a las herramientas de inteligencia de negocio. La más que sobresalta es Tablus de software dentro del resto. Dentro de lo que son las herramientas de Data Science, por lejos la que más se utiliza o la más comentada en el Google Trends es Python, seguido de R y Scala, que son herramientas funcionales. Y desde el punto de vista del interés, tiene un rol un poquito más interesante en el último año de Data Science, ¿no? Como un poco puede ver en el Google Trends, a marzo del 2020. Bien. Es un poco el contexto de todo lo que se puede realizar desde el punto de vista teórico de minería, o sea, perdón, de data science como tal. Ahora vamos a ver unos proyectos que realicé personalmente y en conjunto de estudiantes de pregrado. Este fue mi proyecto de tesis doctoral, ¿ya? Que principalmente fue generar perfiles de usuario de la navegación del sitio que tenía en ese momento el sitio de los estudiantes existía en la Universidad de Granada, ¿ya? Simplemente me dieron un archivo log, que es un archivo de texto, que son líneas tras líneas de las transacciones. Se hace un preprocesamiento de la información, esa data, para darle una estructura. Dependiendo del tipo de archivo log que era, se separó en columnas para identificar qué cosa era qué cosa. Luego se hizo una identificación de las sesiones de usuario,
que existían por los tiempos como tal. Se utilizó una tecnología, una técnica de agrupamiento, clustering, a medias principalmente, que en ese momento era el más utilizado. Bueno, sigue siendo uno de los más importantes en la de clustering. Se generan los grupos de sesiones definidos también por diferentes herramientas, o sea, medidas matemáticas detrás, como el coseno extendido que utilizamos, Leibniz para identificar los tipos de páginas similares, y a partir de eso se hizo una representación XM y para definir estos perfiles de usuario. Bueno, estos perfiles de usuario lo teníamos definido claramente antes por estructura, ¿no? Dentro de este XM. Entonces, vamos a identificar 12 perfiles donde 11 correspondían plenamente a grupo de estudiantes y había un grupo que solamente era un perfil de profesor, ¿ya? Que ellos hacían algunos anuncios a los estudiantes y permitió generar esta aplicación en los que FUSA para definir perfiles de usuarios. ¿Sí? Ya estábamos trabajando con una data muy grande. Yo tenía dentro de esta fuente de información 5 millones de transacciones, ¿ya? Que correspondía a una semana de visita que tenían los chicos a las plataformas de enseñanza. Pero fue muy entretenida noche sin dormir varias. Bueno, eso lo hice en 2007. Duró 3 años el proyecto de doctorado, ¿no? Y obviamente utilizamos una técnica diferente que era lógica difusa, que un poco es no tener esos círculos concéntricos, sino tener círculos concéntricos, o sea, cada elemento tenía un grado de pertenencia a diferentes grupos. No solamente que una persona pertenecía solamente a un grupo, no, tenían cierto grado de pertenencia. Entonces, eso le da una cercanía a lo que realmente se está haciendo. Bueno, después de estos volví a Chile y hice un par de proyectos en ese momento con Oscar Cantillana en el 2010, enfocado principalmente a ingeniería de texto sobre documentos. Aquí tenemos una estructura de funcionamiento. Entonces, lo más interesante de esto es que se generó una ontología. Esa ontología lingüística, semántica, pudimos definir ciertos valores a los documentos web. En este caso fue los documentos que estaban en ese momento de la página web de la institución de la UTEM, y a partir de eso generamos toda una estructura de reconocimiento. O sea, tenían valores. Ustedes conocen ya algunos algoritmos de búsqueda, entonces tratamos de utilizar una metodología muy similar para poder definir clases de por medio y tener un ranking de búsqueda. Hicimos una pequeña prueba de este prototipo, por ejemplo, jefe de carrera de ingeniería en computación, y en ese momento era yo, y aparecía como resultado mi nombre, el cargo y mi correo electrónico que tenía en ese momento, ¿no? Fue un desafío de pregrado principalmente. En el año 2012, con Cristian Pizarro, hicimos algo un poquito más interesante. Twitter en ese momento tenía un pic importante de uso. Obviamente las redes sociales van variando dependiendo del interés que puedan tener los usuarios. Bueno, en este caso hicimos un análisis de los sentimientos en términos de ciertas situaciones. Generamos una estructura, obviamente ya definida, hicimos métrica bondada a través de la materia de dispersión, y esto obtuvimos tasas de acierto, de precisión, de exactibilidad, de los comentarios que podían ser verdaderos positivos. De todo este análisis utilizamos una especie, no es una red neuronal, pero sí muy cercano al Supervector Machine, que me permite generar estos tipos de relaciones. Y analizamos la subjetividad que podían tener los mensajes. Entonces, se pudieron bajar algunos tweets de internet, se categorizaron de cierta manera, se indicaron si estos tenían opiniones positivas, negativas o neutras. Por ejemplo, ahí teníamos un tweet de una persona, se identificaba con una carita triste porque tenía un score negativo, y se generó una visualización. Y esa visualización era con respecto a diferentes temas de los bancos. Se tomaron la AFP, es un tema de valores
para la jubilación en Chile, los bancos, el gobierno, desde entonces se pudo ver una visualización interesante de comentarios negativos, positivos y neutros de diferentes parámetros que podrían tener los bancos en ese momento. Entonces eso permite, nos dimos cuenta que podíamos tomar decisiones sobre algunos temas con respecto a eso, generar quizá planes de contingencia. Y bueno, actualmente hay muchas herramientas de análisis, de analítica que te permiten hacer esto casi automático. Esto lo generamos automáticamente en un algoritmo que realizó Cristo. Bueno, después, por otro lado, ya he llegado unos años ya trabajando en ProteinLab del 2003 también. No, mentira, del 2007, a la vuelta de España. Me invitaron a participar de este programa, era un centro de innovación de ProteinLab, en el cual nuestro primer proyecto, para mí interesante y motivador, fue la planta titera. En el 2005 comenzamos este proyecto con Diego Osorio, yo, mi persona, y un diseñador industrial, electrónico, que era parte de ese momento de ProteinLab, y generamos una planta titera en donde utilizamos diferentes sensores de temperatura, humedad, ambiente y de la tierra, donde se comunicaba con el usuario y le indicaba si tenía frío, tenía calor, tenía sed, y generaba cierta interacción bastante interesante con esto de Smart City. Eran nuestros primeros comienzos. Y en base a esto, el año siguiente, 18, empezamos a generar prototipos. Este es un sistema de control autónomo de un invernadero vertical, como aquí a la mano derecha está la imagen. Con María José Ley, Sergio Barca, que fue, también fue un alumno que pasó a ser parte del ProteinLab y estuvo ayudando, asesorando a la guía de este trabajo. Podemos generar un prototipo que tenía cierta autonomía en control y supervisión. También usamos sensores de humedad, temperatura, de contacto. Entre todo eso se recolectaban datos, se analizaban datos para que tomaran decisión de diferentes cosas, de regadío. Entonces, teniendo un poco el invernadero vertical montado y con el sistema regadío, se generaron dos módulos que estaban relacionados también con módulos Zigbee, para poder ver, generar actuadores con respecto a ciertas situaciones. De que si también estas plantas para su crecimiento necesitan cierta humedad, cierta temperatura, podríamos tener una visualización de lo que estaba pasando. Y también generamos un pequeño módulo de Machine Learning para que actuara sobre ciertas situaciones. O sea, si tenía sed o agua, estaba muy seca la planta, el actuador permitiera, con el regadío automático, empezar a regar a una planta dependiendo de las necesidades reales que tuviera. ¿Ya? Y ese sistema de control lo teníamos también en un panel. Uno podía visualizar un poco la cantidad de información o datos que era guardado ahí. Y terminamos en un proyecto este año, un proyecto ya real en Copeumo, donde trabajaba gente electrónica, mecánica, y había un Kevin Gatica, un estudiante de informática, en su trabajo de titulación o tesis de titulación de pregrado, también desarrolló un sistema de sensorización para una planta productora de vegetales, que fue a asumir todo lo que ya llevamos recorrido del 2017 a la fecha, y en este caso utilizamos una placa Libelium, que es un kit completo de desarrollo de sensor inalámbrico que te da una mayor libertad, y podemos tener un almacenamiento utilizando Amazon Web Service, por un lado, como dispositivo, y dentro de un apoyo de usuario. El usuario, asesores, ventilación automática, dentro de ese proyecto están en proceso aún. Ya tenemos el prototipo, como vieron, generamos un pequeño prototipo en ProteinLab, probamos los sensores, ya se instaló en Copemo, que es una zona del sur de Chile, la 7ª región, en donde se comenzó a instalar todo esto, y tenemos ya
envío de datos del funcionamiento. Todo el cuento del COVID-19 está en este momento en proceso de instalación posteriores, pero ha funcionado bastante interesante. Bueno, estos proyectos principalmente habla del concepto de data science, orientado a lo que es Smart City, cómo automatizamos ciertas experiencias que permitiría en este caso mejorar la productividad digital para la gente que trabaja en esa invernadera. Bien, por otro lado, con un chico de trabajo de título este año, de proyecto de pregrado, se generaron los primeros diseños de chatbot de voz, utilizando el Dialogflow de Google, ¿ya? Que permite usar código reutilizable, valga la redundancia, para generar estos actuadores que principalmente tenemos una entrada de voz, hace un consumo en la web relacionado al procesamiento, hay una ontología también detrás de esto predefinida, hace el procesamiento del texto para después dar una respuesta nuevamente en voz. En este caso, en estas pruebas del chatbot de voz, del mensaje salida, todo lo que comenté recién, se hizo una prueba a 4 personas, donde cada persona hizo 100 repeticiones de solicitudes internas a una distancia de 30 metros, ya, realmente a la misma altura, todo. No hicimos pruebas en un ambiente cerrado, sino fue un ambiente abierto para ver cuáles eran las respuestas que se obtenían. Y de esta tuvimos en promedio, como ven la gráfica, a lo más teníamos un 40% de error. ¿Ah? Obviamente, estos procesos siempre hay que ir mejorándolo para que esta tasa de error sea la más mínima. O sea, la idea es llegar cerca del, a lo más 5% de error. Entonces, eso un poco el pasado, el presente y en el futuro. Actualmente estamos en un proyecto interno que nos adjudicamos con los doctores Jorge Vergara, Michael Miranda, relacionado principalmente a clasificación de patrones en imágenes y de serie de tiempo, un proyecto, un concurso interno dentro de la universidad. Comenzaré este semestre a guiar un trabajo de titulación de pregrado relacionado principalmente a sistemas de alerta temprana a los estudiantes del UTEM, orientado principalmente cuáles son los factores de permanencia que existe del estudiante en la universidad. Hay varios factores de dónde provienen sus estudios, cómo va el cuento académico actual. Eso te da una predicción de cuál sería el porcentaje de que ese estudiante no termine su carrera. Entonces, a partir de eso uno se genera algunos planes de contingencia. Y con el grupo de investigación del grupo interno tenemos estos 3 proyectos. Vamos a seguir desarrollando prototipo de agentes artificiales bot, diseñar algoritmos de visión artificial en la zona de tratamiento de imágenes de una empresa oncológica, y por otro lado también un prototipo de sistema de gestión de transporte, ¿no? Orientado a predecir la situación de cada conductor que tome un camión cuando vaya a hacer su trabajo en la minería. Eso es como el futuro, es como presente, de que el futuro es como ya. Bueno, eso un poco quería presentarles. Es un área súper gigantesca, digamos así, con muchas cosas para hacer. Lo importante es no seguir haciendo siempre lo mismo. Eso, Julio. Gracias. Profe Víctor, muchas gracias. Ya algunos de nuestros estudiantes y profesores están realizando las preguntas. Ya vamos a ver cómo seleccionamos algunas de ellas. Yo en el especial quería primero agradecerle por su tiempo, por su espacio. Sabemos que en esta contingencia también ustedes están realizando sus clases virtuales y pues es muy valioso que ustedes hayan dedicado parte de su tiempo para nosotros, para afianzar esos conocimientos de nuestros estudiantes y de la comunidad en general de Unicompa Cauca.
Yo inicialmente tendría una pregunta para usted, doctor. Me gustaría saber cómo nosotros como Confacauca y ustedes como UTEN nos podemos integrar al proceso de desarrollo de este tipo de procesos de data science, hacer proyectos conjuntos. Yo sé que cuando estuvimos en Chile con mi compañero David, nosotros hablamos un poco acerca de eso. Pero sí, ya que aquí están los profes también del programa de Ingeniería de Sistemas, sería interesante ver qué procesos de integración nosotros podríamos realizar a futuro entre las dos universidades. Mira, Julio, como dijo la exrectora, entre la universidad ya existe un convenio. Simplemente es ponernos en contacto vía correo electrónico, quizás tener una reunión con el grupo de profesores de sistema de información, o no recuerdo muy bien el nombre, perdón, y ver qué proyectos podemos hacer en conjunto. No hay ningún problema en eso, o vía correo electrónico, ver cómo podemos participar en diferentes actividades. No habría ningún problema en eso, Julio. Ok, doctor. Nos pregunta, en este caso, Ronald, ¿sí? Nos hace una pregunta desde su punto de vista, ¿cómo podemos utilizar la parte de Data Science para identificar, atacar o evitar los posibles contagios que se pueden tener con COVID-19, dada la problemática actual que tenemos? Mira, hay varias formas. Una es generar un modelo estadístico que pueda predecir en qué momento vamos a terminar los contagios, dependiendo, porque ya tenemos una curva, ¿no? Lineal, exponencial, eso depende mucho de los países. Hay también herramientas que se pueden adquirir en términos de poner dispositivos de video y ver la temperatura de cada persona al ingresar a un sector y poder localizar esa persona que está enferma con el COVID. Y ese es el gran problema, que muchas veces hay personas que no tienen idea que están enfermas y andan repartiendo el COVID. Entonces, desde el punto de vista matemático, generar un modelo, desde el punto de tecnología, de hardware, generar quizá dispositivos que te permitan identificar posibles personas que lleven la enfermedad. Y ahí hay el trabajo de imágenes, principalmente trabajar en imágenes para el proceso. Ok, Víctor, nos pregunta Juan Andrés acerca desde su conocimiento, ¿cierto? Desde la amplia experiencia que tiene en Data Science, ¿usted cree que esta seguirá avanzando o será reemplazada por una nueva rama del conocimiento en el ámbito de la ingeniería informática? Yo creo que en los próximos 10, 20 años esta rama seguirá avanzando como Data Science, porque tiene un valor importante, un vínculo también fuerte con la inteligencia artificial. Conviven mutuamente en diferentes relaciones porque tenemos una gran inteligencia artificial y dentro de esto está Data Science, donde Data Science tiene Machine Learning y Deep Learning, que son elementos o técnicas sumamente utilizadas actualmente. Yo creo fácilmente 20 años más vamos a estar, quizá más adelante pueda aparecer otra terminología. Por ejemplo, lo que es Big Data en los años 90 tenía otro nombre, era 1990, digo yo, ¿no? En los 900. Stream Mining, principalmente, porque hablaba de procesamiento rápido de los datos, un volumen grande de datos. ¿Sí? Va cambiando dependiendo de la época, pero yo creo que unos 20 años más vamos a seguir hablando de Data Science, pero yo creo que aplicada a temas más fuertes, que todo va variando y el crecimiento es súper rápido en el área de informática, en el área de la tecnología. O sea, en el año 2000, del año 1990 al 2000, pasaron muchísimas cosas que gatillaron en situaciones que uno nunca se iba a pasar, ¿no? O menos, las redes sociales tuvieron un boom muy fuerte en 2010 y así, con muchos datos e información. Profe Víctor, nos pregunta uno de los estudiantes acerca de qué posibilidad existe. Yo creo que esto es una pregunta más para nuestras directivas, de hacer cursos integrados entre las dos universidades virtuales que pues, puedan favorecer el aprendizaje de este campo de la ciencia de datos, ¿cierto?
pero creo que Y es yo creo que perfectamente viable, ¿no? la vicerrectora podría darnos una idea mucho más clara. Yo la desconozco en sí el convenio que tenemos. El profe Elder del programa de Ingeniería de Sistemas nos dice cómo se realiza la enseñanza de Machine Learning y Data Science en la UTN. Pregunta acerca de la existencia de si tienen laboratorios dedicados para ese tipo de enseñanza. Estimados, sí, nosotros en la UTEM comenzamos el año pasado con electivos. Dentro de las dos carreras que tenemos de informática, ¿ya? Una tercera que comenzó recién este año, que es Data Science. Le queda como 2 o 3 años para llegar a lo que es Machine Learning. Pero sí, ya tenemos un laboratorio que se está armando fuertemente, que además de tener esta asignatura que lo dicta el doctor Jorge Vergada de Machine Learning, también tenemos un programa de vinculación con el medio orientado a lo que es Data Science. Entonces está comenzando este año a generarse todo lo que es laboratorio enfocado a lo que queremos seguir trabajando, con Data Science principalmente. Tenemos algunas cositas interesantes ahí. Okay. De hardware. La ingeniera Victoria quería comunicarle a los muchachos cómo es el proceso acerca Sí. del tipo de curso. El convenio que tenemos vigente con la universidad incluye todo, o sea, no solo movilidad estudiantil y profesoral en doble vía, sino desarrollo de proyectos de investigación, educación continua, investigación. Eso quiere decir que podríamos perfectamente crear cursos conjuntos de manera virtual que pudiéramos certificar. O sea, ya para hablar de dobles titulaciones en términos de pregrados o posgrados, es un poco más complejo porque tendríamos que ponernos de acuerdo en las dos universidades, pues de tener contenidos muy afines en los programas que queramos hacer de doble titulación. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer. O sea, hemos hecho ya este tipo de experiencias para diplomados en doble titulación, por ejemplo, con la Universidad de Guadalajara, que han sido muy exitosos. Entonces podríamos también hacer algunos cursos certificables perfectamente en el marco de todo esto de la pandemia. Podríamos inclusive armar algunos cursos que pudiéramos certificar entre ambas universidades. Para eso, por supuesto, necesitaríamos el aval del vicerrector académico de la Universidad en Chile, ¿sí? Del rector. Y bueno, ya lo otro sería cuestión de hacer la gestión, pero se puede hacer perfectamente con la voluntad de ambas partes. Por lo menos de parte nuestra estaría la voluntad. Por nosotros también está la voluntad. Como soy director de departamento, hablo por el grupo que tenemos ahí. Nosotros contentos de seguir trabajando en conjunto con usted y generar este vínculo que para ambas partes es siempre importante. Claro, doctor, en calidad de director del departamento, usted tiene pues la autonomía en cuanto a su departamento. Sí lo podríamos mirar, claro que sí. Podríamos posteriormente hacer una reunión con los directores de programa de nuestra universidad y usted, y podríamos mirar algunas cosas. Muchas gracias. Sí. Sí, muy bien. ¿De qué? Profe Víctor, para finalizar, nos hacen la pregunta acerca de cómo impacta el Data Science en la seguridad de los datos, la privacidad de las personas. Ahí hay un tema súper delicado que está relacionado con la ética profesional. Es sumamente importante cómo manejamos esos datos privados. Hay técnicas dentro de lo que es Data Science, ¿no? Enfocado a tomar quizá esos datos y dejarlo que sigan siendo privados. Y se genera otro proceso en términos de aleatorio para poder mezclar los datos que son necesarios solamente. El resto se deja en una zona segura para que no sean vistos, porque obviamente hay muchos datos privados. También es parte del usuario de no entregar data a todas las redes sociales, a todo el mundo de cierta manera, porque actualmente todas las empresas intercambian datos entre sí, datos privado, público, porque siempre hay unas letras chicas que uno no se da el tiempo de leer, porque son muy largas y te va a quitar mucho tiempo y uno acepta usted estas cosas
la ley tanto, bla, y sale extenso, y uno dice ya acepto. Entonces uno está entregando los datos. Entonces, primero, como ingeniero, tener esa ética de que los datos no hay que tratar de cuidar que sean solamente los públicos, no los privados. Utilizar ciertas técnicas para resguardar ese tipo de datos y tener cuidado en qué dato entregamos al medio. Porque yo, realmente se juega bastante. Julio, yo he escuchado un poco, profe Víctor, acerca de la parte de creación de datos sintéticos para hacer este tipo de análisis de información. ¿Qué tan viable es hoy en día hacer datos sintéticos y aplicarlos a predicciones a través de data science? Siempre, yo creo que esos datos sintéticos están orientados principalmente a generar algunas estructuras que te permitan hacer ese tipo de análisis. Eso es sumamente importante porque los datos cuando llegan, cuando uno hace una recolección de observaciones, recolección de la data, dependiendo del tipo de estructura que llegue es como el trato que le tengo que dar. Dependiendo del proyecto, es el objetivo del proyecto, es la técnica a utilizar o es el dato que yo necesito tomar y estructurarlo para poder tener algún tipo de conocimiento y así tener una acción con respecto a eso. Como está primero el huevo la gallina, simplemente hay que generar una estructura para poder procesarlo. Dependiendo del objetivo, tenemos una técnica que va a cubrir, no una técnica, pueden haber 2 o 3 técnicas dentro de ese rumbo de objetivo. No sé si te respondí la pregunta, Julio. Sí, claro. Bueno, yo creo que vamos a dar por terminado, doctor Víctor. Agradecemos mucho por su tiempo. Le extendemos claramente la invitación a que en una oportunidad usted nos pueda visitar acá en la ciudad de Popayán. Trabajaremos intensamente en lograr esa visita. Gracias, Julio. Y pues poder ver qué proyectos implementamos de forma conjunta dentro de nuestras diferentes carreras de ingeniería que tenemos en la facultad y con ustedes. Entonces, agradecemos mucho a usted y a los participantes de este evento y pues esperamos pronto tener nuevas comunicaciones con ustedes. Yo agradecerle a todos y a todas la invitación. Yo feliz de ir a una semana, un día, a que tengamos reuniones allá. Y también agradezco también a la directora por la invitación y feliz de que nos contactemos en otro momento y conversar con las personas que desarrollan la área en vuestra corporación universitaria. Muchas gracias a todos. Bueno, doctor Víctor, que esté muy bien. Muchas gracias a todos por su participación. Buena tarde.